25 minutos de la mañana, es un placer recibir a la directora de Mujer y Salud, MISU, Lilian Abrazinskas. Lilian, bienvenida, buenos días. ¿Cómo están? Bien. El otro día, leyendo, le estaba comentando recién a Lilian las declaraciones que ella realizó a Radio Carve, prácticamente a horas de conocido el fallo de la jueza Pura Concepción Buch de Mercedes Soriano. Yo estaba leyendo lo que los colegas de Montevideo Portal ponían a propósito de las declaraciones, y por allí se deslizó el abogada y le decía, desde el jueves o el viernes, que creo que fueron las declaraciones, te di el doctorado en Derecho. Gracias, gracias. Que no es así. Profesora, sí, licenciada. Yo soy técnica en anatomía patológica, eso es exactamente. Exacto. Y egresada de la licenciatura en ciencias biológicas, pero nada de lo que hago tiene que ver con mi formación formal. Formal, ahí está. Sí, y menos años de lo que vamos a hablar ahora. Sí, esto tiene que ver con otra trayectoria. Con otro tema, con otra situación que, bueno, obviamente además, y esto es bueno que lo marquemos antes de comenzar la charla, ha generado una fuerte polémica porque de alguna manera, o le quito el de alguna manera, reabrió el debate de la interrupción del embarazo. ¿Por qué? No porque se haya reabierto tal vez a nivel de autoridades que se han mantenido en los aspectos jurídicos o no de la decisión de la jueza de Mercedes de Soriano, pero sí a nivel popular, sí a nivel de redes, de los comentarios, como que uno sintió que el debate se volvía a instalar sobre si la decisión estuvo bien o mal, casi que como tomando partido de una situación que primero debemos aclarar es individual y personal de los dos involucrados y fundamentalmente de sobre quien ahora pesa una decisión judicial. Pero ¿sentiste que como que de alguna manera esa apertura, esa rendijita permitió que el debate sobre el tema volviera a estar sobre la mesa? Mira, es claro, y es que desde que se aprobó la ley, los grupos que han estado históricamente en contra no han cejado de tratar de derogarla, ¿no? O sea, esto ha sido casi desde el día siguiente de su promulgación, han intentado ponerla a consulta ciudadana para habilitar un referéndum derogatorio, interpusieron un recurso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para efectivamente garantizarle a los médicos la objeción de conciencia cuando en realidad no se había vulnerado el derecho de ningún profesional, todo lo contrario, tenemos el registro a la inversa, ¿no? Hay un uso abusivo del recurso de objeción de conciencia y Mercedes es uno de los ejemplos, además, 100% de los profesionales de la ginecología de Mercedes han objetado conciencia, por lo menos total o parcial. Y ahora es esto, ¿no? O sea, yo creo que ellos precisaban un caso para interponer el recurso de inconstitucionalidad frente a la Suprema Corte de Justicia de la Ley y en realidad encontraron una jueza dispuesta a hacer algo que está fuera de su competencia totalmente. Si uno lee la ley, no necesita ir a las convenciones internacionales, si uno lee la ley y el decreto reglamentario de la ley, es clarísimo que nadie puede interferir sobre la decisión de la mujer durante estas 12 semanas. Ni el equipo de profesionales intervinientes, ni el coprogenitor, ni terceros. Ni para obligarla a abortar, ni para obligarla a seguir el embarazo. Esto lo dice con una claridad el artículo 4, inciso C, de la ley. Y además, por otro lado, se le debe garantizar en el artículo 15, en el artículo 5, la confidencialidad. Nos damos cuenta de que ya todos los derechos de esta mujer han sido vulnerados, se ha hecho escarnio público, se la ha sometido a maltrato, contacto con ella nos ha dicho que ha tenido que cerrar hasta su cuenta de Facebook porque es impresionante el agravio que recibe todo el tiempo. Por lo tanto, te diría que sí intentaron reabrir el debate, pero de una forma que es muy sorprendente y es dispuestos primero porque creen que la ley es inconstitucionalidad, la decretan. ¿Entendés? Uno podrá poner el recurso de inconstitucionalidad hasta dentro de la ley. Ahora, no puede presuponer que porque puso el recurso la ley no es vigente, ahora, ¿no? Lilian, vos lo planteás en el sentido de que a partir de este caso se orquestó todo, es decir, fue todo orquestado y organizado por
grupos que están en contra de lo que es la... No tengo elementos para decir que fue orquestado. Lo que sí te digo es que cuando uno lee la sentencia, lo que se repite sistemáticamente es la argumentación histórica de una interpretación del Pacto de San José de Costa Rica, que es la que toda la historia los grupos antiderechos han esgrimido. Se olvidan de leer sentencias de la Corte Interamericana de Justicia que ya ha saldado este tema. La Corte Interamericana de Justicia, en la sentencia Artavia Murillo de Costa Rica, que tiene que ver sobre fertilización asistida, deja claramente de que se es persona 24 horas de nacido vivo. O sea, el momento de determinación de la persona es después del nacimiento. O sea que la interpretación sobre la concepción desde el momento, ¿no?, de la vida desde el momento de la concepción o la persona desde el momento de la concepción será obviamente una opinión respetable, pero en realidad no acorde ni al marco legal, ni a la interpretación constitucional, ni tampoco a la interpretación internacional. Entonces, nosotros cuando el otro día cuando entrevistábamos al abogado del demandante, del accionante, el doctor Arrey, le trasladábamos muchas preguntas de estos argumentos que vos estás manejando. Por ejemplo, el tema de desconocimiento, en principio, de parte de la jueza, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y uno de los argumentos jurídicos que maneja es que para él existe una norma superior que está en la Constitución de la República, como el artículo 7, el artículo 332, citaba él, y creo que era el artículo 72 también, que hacía referencia en cuanto a el tema de garantías a todas las personas y garantías de la vida. Y de hecho hacía referencia a digamos, compromisos internacionales que había asumido Uruguay con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica. Sí, es una lectura sesgada, ¿no? Es un uso sesgado del marco normativo. Pero además ahora he estado en un debate televisivo con los grupos que se llaman, ¿no?, Pro Vida, y realmente ellos están contentísimos porque piensan que esto puede ser una manera de hacer caer la ley y apoyan a la jueza diciéndole que la jueza torció el brazo a los legisladores. Esto es grave. Esa no es la función de ninguna jueza. O sea, la función de una jueza es administrar justicia, no interpretar a su voluntad y a su criterio si está de acuerdo o no con una ley para aplicarla. Esto es grave. Además, hace cosas que son inexplicables, como no le pone un abogado defensor a la mujer, pero sí pone un abogado defensor al embrión, ¿no? O sea, realmente es toda una concepción religiosa, por eso nosotros enfatizamos... Lilian, creo que eso es bueno que lo expliquemos, porque puede pasar desapercibido para más de un televidente. Y me parece que no es menor. No es nada menor. Sí. Le pone un abogado defensor... De oficio. De oficio. Al embrión. Que hace que interrogue ese abogado a la mujer sobre sus motivos para abortar. Es decir, como claro, si le pusiera una voz. ¿Saben a qué me hace acordar? Yo no sé si te acordás aquel disco de Aguaviva de Poetas Andaluces, el viejo grupo español, en donde hay en una... le recuerdo a la gente, Aguaviva hacía temas, musicalizaba temas de Lorca, de Rafael Alberti, de León Felipe, era un conjunto maravilloso allá de la década del 70, 60. Y hay un tema, yo recuerdo, en donde le ponen voz. Sí. Bueno, esto fue como en una audiencia judicial ponerle voz. A ver, claro, es casi torturante desde el punto de vista psicológico. Lo que pasa no es casi. No es casi, es tortura. El punto es que la jueza lo que hace, la jueza de familia lo que hace es la concepción y la lógica de una instancia judicial de familia es una parte, en este caso el accionante que es el padre, con su abogado. Es el hombre, ¿no? No es padre. Perdón, está bien. El hombre, el progenitor o el coprogenitor. Está bien la puntualización. El hombre con su abogado, la mujer con su abogada, la jueza, y en toda instancia de familia hay un defensor del niño, ¿no? En este caso la jueza, en la lógica, lo que hace es ponerle un defensor a ese embrión. Lo que resulta
por cierto, curioso, pero leyendo el fallo y sus argumentaciones, uno se da cuenta de que es lógico que haya hecho eso. ¿Por qué? Pero ¿Por qué? no O sea, es muy lógico. y No, pero no si es muy lees, lógico. Claro, sí es. Por eso porque te ella digo, ahí entiende que hay una concepción y hay una vida. Exactamente. Ella actúa Por eso le da bajo su la sistema de defensa a esa creencias. vida que ella Claro, entiende. ella actúa bajo su sistema de creencias. Pero, ¿me entendés el razonamiento? Sí, sí, ella le pone un totalmente. defensor a esa vida que entiende que hay. Lo que yo quiero saber es cómo se comunica con el cliente. Claro, va a ser difícil. ¿No? O sea, y además, imagínense esta pobre mujer, amparada absolutamente por la ley, siguiendo totalmente paso a paso todas las condiciones que la ley establece, y que de buenas a primera, ¿no? Una mujer trabajadora, que ya tiene un hijo, que tiene un salario muy bajo por mes, te llega, ¿no? Una notificación del juzgado de que tenés que presentarte a a defender la posición de algo que tenés amparado por ley. Se viola la confidencialidad de ella, realmente se interfiere en un proceso que es absolutamente legal y además se hace escarnio público. Esto también hay relatores de Naciones Unidas como es Annan Grover que lo ha dicho muy claramente. Realmente por someter a sufrimiento a mujeres amparadas por ley y además sobre algo que solo le pasa a las mujeres, que es transitar un embarazo, es tortura. ¿Sí? Esto es tortura. Y entonces, por lo tanto, realmente me parece que además el mensaje era claro, ¿no? O sea, por eso nos parece muy importante cuál va a ser el posicionamiento del Poder Judicial, porque si no, esto sí sienta un precedente que en el marco de lo que nos está pasando en violencia de género es terrible, ¿sí? Porque si acá todos los hombres de aquí en más que no estén de acuerdo con la decisión de cualquier mujer, ya sea por seguir el embarazo o abortarlo, van a hacer recursos de amparo para intentar interferir en la decisión para que no se aplique una ley, les voy a decir que esto es grave. ¿Usted tiene temor de que esto genere un efecto, una ola? Y ellos están planteando esto, ¿no? De tener un precedente. Ellos están planteando de tener un precedente, además de que quieren reabrir el debate por la inconstitucionalidad de la ley. Hasta ahí, si lo queremos hacer, podemos reabrir si efectivamente se reabre. Sí, claro, todos los mecanismos pero lo que no haya... se puede decretar es la inconstitucionalidad. Y no se puede actuar como si no hubiera una ley vigente. La jueza infringió la ley de interrupción voluntaria del embarazo y además infringió la ley de derechos de usuarios de la salud. ¿Estás de acuerdo vos con Brioso de que deberían expulsar a esta jueza? Mira, yo creo que sí, debe ser denunciada y que debe el Poder Judicial intervenir, porque si no también es también sesgar la interpretación a tribunales inquisitorios. Si tú lees la sentencia, la jueza se arroga el derecho de decir y valorar si las razones que esta mujer ha puesto son válidas, son no válidas, ¿está de acuerdo? Esto no se le otorga derecho a nadie de hacerlo. ¿Y cómo se lo arroga a ella? El único consentimiento informado que determina la ley que se debe recoger por el sistema de salud es el de ella. No hay ninguna otra exigencia de consentimiento informado. Entonces, en realidad lo que pasa es que no les gusta lo que tiene la ley. Eso es otro cantar y eso podrán opinar. Ahora, porque haya gente que no le guste la ley, no puede hacer como que la ley no exista. Y menos una operadora jurídica. Y menos una... realmente alguien que administra la ley, porque esto sí determina una indefensión de las mujeres, ¿no? Y además obstruye algo muy importante que es el funcionamiento de un equipo de salud, donde también acá pone la jueza en cuestión a la institución de salud que podría estar incurriendo en omisión de asistencia porque no le brinda un servicio a una mujer que está amparado por ley y que además es exigencia dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Obstaculiza a esta mujer y le infringe daño porque realmente se le ocurrió y además puede no permitir que esta mujer pueda tomar su decisión amparada por la ley. Es grave por donde te lo mires y realmente además otra cosa y es, da por sentado que la sola voluntad de este señor de querer ser padre habilita forzar a una mujer que tenga un hijo para él. Esto es volver a la época medieval. Entonces, me parece que sí es un caso paradigmático, pero justamente para que Uruguay garantice cómo implementa las leyes que aprueba, ¿no? Ahora, Lilian, cuando uno da información, a veces se queda en el título, y yo siempre digo, a veces hay títulos
que generan en la opinión pública determinado tipo de ideas. Y no es que estemos siendo subjetivos. Si yo, como dimos hoy con Danilo, digo que la Asociación de Magistrados y que el Colegio de Abogados del Uruguay defiende a la jueza, pura Concepción Buch, porque además recuerda en ese, digamos, en ese apoyo, en esa defensa, la independencia de la justicia, tal vez en lo que estemos, tal vez, y es la pregunta, en que las dos partes tienen razón. Es decir, que aparentemente por lo que los magistrados y el Colegio de Abogados dice, la jueza tenía elementos como para actuar de la manera que actuó. Y, sí, y si por otro lado se nos está diciendo que no. Hacemos? Y si se demuestra que no los tiene, ¿qué hacemos? Pero entonces es liviano en la defensa que hace el Colegio de Magistrados. Yo el Colegio de Magistrados lo entiendo en exigir que... ¿O es corporativismo nada más? A ver, yo entiendo el planteo del Colegio de Magistrados en exigir la independencia del Poder Judicial. Eso estamos de acuerdo. Lo que me parece es inoportuno el momento en que lo saca. Y es muy poco empático en un momento del Poder Judicial está justamente, ¿no?, hackeado en el sentido de que no está administrando justicia en todo lo que tiene que ver además con derechos de las mujeres. Lo hemos discutido sobre casos anteriores de violencia de género. Por otro lado, realmente me parece que el Colegio de Magistrados, si esta mujer realmente está interviniendo de acuerdo a su sistema de creencias y no de acuerdo al marco normativo, ¿cuál va a ser la declaración? Porque no puede haber influencia de ningún tipo, tampoco del sistema de creencias. Ustedes saben como yo que todo el mundo tiene que tener, cuando tiene esa responsabilidad, distancia óptima para no tratar de proyectar lo que es muy válido para su vida personal, pero que no puede imponer por ley. Sí, entonces, me gustaría escuchar el Colegio de Magistrados después, El magistrado ¿no? votante puede, digamos, salirse de la causa si entiende que hay algún tema que lo puede llevar a perder la objetividad. Sí, exactamente, y en este caso vos lees la sentencia y no precisás averiguar cuál es el sistema de creencias o a qué grupo pertenece esta jueza, porque es clarísimo en la sentencia su sesgo, ¿sí? Porque hay toda una interpretación basada en un sesgo que podrá ser muy válido, insisto, para la vida personal de la jueza. Lo que no puede hacer es ella proyectar si esta mujer tiene derecho o no a hacer uso de una ley que la ampara. Esto es lo que realmente el Colegio de Magistrados también, espero que en su momento también tú hagas su declaración para garantizarnos a todos que esto no es una respuesta corporativa, sino la preocupación de que el Poder Judicial actúe amparándonos a todos bajo una administración de justicia como corresponde. Yo hice la mención porque suele suceder que no todos estamos completamente empapados, me sucede a mí, yo soy muy cuidadoso de escuchar las diferentes partes e inclusive aún escuchándolas, hay cuestiones sobre las que uno no puede opinar. Yo no pasé por la Facultad de Derecho, ni siquiera por la puerta creo que pasé. Por lo tanto, no puedo saber si las argumentaciones desde el punto de vista jurídico son válidas o no. Escucho las partes. Pero cuando uno dice este tipo de cosas, le puede dejar la sensación a la gente de que, no, pero entonces actuó a derecho y como somos muy apegados a esa cosa de que si actuó a derecho está bien, podía quedar esa sensación. Lo que se puede generar acá es que aún, y pensemos desde el punto de vista de lo que tú estás planteando, aún tomando la propia justicia, la decisión, Tribunal de Apelaciones mediante, de darle la razón a la mujer, tal vez los periodos, es decir, el tiempo transcurrido, no le permita continuar con la interrupción del embarazo, porque ahí la ley dice que es hasta la semana número 12. Sí, esto es gravísimo, porque entonces ahí también tenemos que tener mucho cuidado de que la jueza no se haya prestado justamente para tratar de interferir en la decisión, haciendo que pasen las 12 semanas para obligar a esta mujer a seguir con el embarazo. Esto agrava aún más si esa fue la intención de la intervención, ¿no? Entonces, se dan cuenta de la fragilidad en la que está expuesta esta mujer, ¿sí? Porque sabiendo que va a tener razón, porque efectivamente va a tener razón, porque está comprobadísimo que ella concurrió a la institución de salud,
en tiempo y forma se corroboró que estaba en un plazo gestacional que habilita la ley. Está registrado que tuvo la entrevista con el equipo interdisciplinario y además que pasaron los 5 días de reflexión. Ella cumplió con todo. La jueza dice que no ahí. ¿Qué fue lo que pasó? No, la jueza lo que dice, que es terrible, y es porque que no por eso también se sintió agraviada la institución médica y de hecho hay un recurso también de la institución médica. La jueza lo que dice es que no está debidamente registrado en la historia clínica los motivos por los cuales la mujer alude que quiere interrumpir el embarazo. Entonces vos decís, ¿y quién le dio potestad a esta jueza para andar valorando cuando es clarísimo que este equipo interdisciplinario no es un tribunal de inquisición? No tiene la potestad de decir si este caso sí o este caso no va a la interrupción del embarazo. El equipo interdisciplinario, su función es garantizar que la decisión de la mujer sea una decisión informada y por eso la tiene que asesorar sobre cuáles son las políticas de apoyo a la maternidad, la adopción como alternativa y los riesgos del aborto. Esa es la función. O sea, la jueza, incluso en este interrogatorio que hace la abogada del feto, cuestionando de si realmente tiene condiciones económicas o no, si el lugar donde vive es admitible o no, si ya tiene un hijo, ¿por qué no quiere tener otro? Es de una interferencia sobre una de las dimensiones más íntimas que es realmente insólito. No, además, a ver, todos escuchamos que cuando se discutió el tema de la ley, siempre se habló de que este equipo, que es un equipo que le da un periodo de reflexión, que tiene la ayuda y la contención psicológica necesaria, es decir, no es un equipo, es un equipo que está, un equipo sanitario que está para ayudar en todos los aspectos a la mujer que llega a tomar esa decisión. Yo ya no hablo sobre la interferencia o no, yo hablo de exponer a una persona a un interrogatorio que me parece que es muy duro y que no traspasa... tiene potestad. Porque además si vos me decís, ¿dónde podría haber intervenido la jueza? La jueza podría haber intervenido si había una denuncia de que esta mujer estaba haciendo su aborto en el sistema clandestino. La jueza podría haber intervenido si estábamos fuera de las 12 semanas de gestación. ¿Sí? Lo que no puede intervenir es la jueza en un proceso que está cumpliendo con la ley, donde todos los equipos profesionales están actuando como corresponde, y ella se arroga, ella misma, el derecho de opinar y de definir si esta mujer puede o no puede seguir con ese embarazo, dando curso de amparo, además, a un hombre con el cual aparentemente ella cree, por gracia divina, que se va a hacer cargo de algo sobre el cual todavía no tiene tutela alguna. Y desconoce, además, porque yo he escuchado en estos días decir, el vacío de la ley con relación a la relación de... No hay ningún vacío. Se discutió hasta el cansancio cuál es el rol de los varones en la decisión reproductiva. Y se optó por lo único que se opta en el mundo, además en las leyes de aborto, y es hasta un periodo, por eso se llama una ley de plazos, y en este caso hasta las 12 semanas de gestación, solo es la mujer la que puede tomar la decisión final. 12 semanas inclusive. Es 12 semanas no es menor. Y 6 días. En esta situación en la que estamos no es menor si es 12 semanas 12 y cuando 6 llegás días. o transcurrís. No, y además hay 12 semanas y 6 días y hay otra cuestión que tiene que ver con las guías clínicas. Si una mujer cuando empezó el proceso en tiempo y forma, las instituciones se tienen que hacer cargo, porque si hay demora que responde a las instituciones, no es responsabilidad de la mujer. Así que, por lo tanto, esta mujer sigue siendo amparada y esperamos que efectivamente pueda transitar con esto y que después haya reparaciones. Porque a ella se le expuso algo que realmente ha sido avasallante de sus derechos y acá alguien va a tener que repararlo, el daño innecesario que le han hecho. Lilian, queremos agradecerte mucho estos minutos, obviamente hay que seguir con atención, este caso no ha tenido una definición y seguramente tendrá repercusiones hacia un lado y hacia otro, sea cual sea la definición que vaya teniendo, así que tal vez tengamos alguna nueva conversación con respecto a este tema. Muchas gracias por estos minutos. No, para ustedes, al contrario. Con Lilian Abrazinskas, directora de Mujer y Salud, hemos estado charlando el tema. Les habíamos prometido un contacto con Daniel Benavides, el doctor defensor de la mujer. La producción iba a tener un contacto telefónico. Ha concertado con él una entrevista para mañana aquí en Arriba Gente. Es mucho mejor que el contacto telefónico, que siempre es más corto. Está bueno el poder dialogar y tener, en definitiva,
de alguna manera, a través de su abogado, la voz y la presencia de la mujer que es la que está siendo sometida a toda esta situación. Cerramos por aquí este encuentro con Ilia.